hablaba usted del discurso y necesariamente al momento de ellos debe de haber o existir cierta correlación entre lo que se dice y lo que hace. Hoy Exactamente. el discurso, podríamos decir, desde el oficialismo es quizá ese cansancio al cual ellos llaman, pero si uno está cansado de las palabras o de los discursos, necesariamente la contraposición de ello deben ser las acciones. Hoy se ve acciones concretas desde el actual gobierno para con la gente, ese famoso rostro social que uno espera ver de su gobierno, doctor. Primero, ninguna acción sería exitosa sin un pensamiento que la preceda. O sea, si yo acciono sin pensar, estoy actuando impulsivamente y voy a cometer errores. ¿Por qué los países del primer mundo son países centrales y concentran el saber, la ciencia y la tecnología? Porque son países que pensaron mejor que nosotros y siguen pensando mejor. El pensar está vinculado con el hacer. El que piensa bien hace bien, el que piensa mal va a hacer mal. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que ni siquiera hay una acción eficiente, no se percibe los resultados de lo que Cartes había prometido como la gran gestión. Y esa gran gestión él fundamentaba sobre la necesidad de la exclusión de los actores políticos y la preeminencia de técnicos y ejecutivos de empresa en el gobierno. La pregunta que debe hacerse hoy la sociedad paraguaya es si esa selección nacional formada sobre la exclusión de los actores políticos con ejecutivos de empresa y técnicos ha sido eficiente, tuvo lugar la gran gestión, tuvo lugar el gran resultado del Estado para el desarrollo, para la economía más justa, para la competencia, para mejores ingresos fiscales. Tuvo lugar esa gran gestión, que se pregunte la sociedad. Gastini y La Fuente son, digamos, muestras claras de... No, y no solamente obras públicas. Terminaron en 3 años 2 casetas para cobrar impuestos en Ipacaraí. ¿Dónde está la gran gestión de un ministro que tiene hoy los fondos más importantes, los recursos financieros inéditos en la historia de la transición? Los bonos soberanos. A través de un gran endeudamiento. Y lo peor es que ese endeudamiento no está generando resultados, ni empleo, ni desarrollo. Y estamos pagando 300 millones de dólares por mes por la tasa de intereses. Entonces, ¿qué hace el ministro de Obras Públicas? Muy la gran obra, pero hay que empezar la ruta. Ahora con todo la plata, 10% de la presupuesto de las obras públicas. Hacia ambulicitan de la roya pues. Ya hayan de valle en hoy. Ruta Santa Rosa en Butuí, Santa Rosa en Butuí, allá, Santa Rosa en Butuí, ya Santa Rosa, ya se Capi Ibarí, calle 6000 Curuguatí, ya Salto, ve, allá, Jaupeye por Paraguarí, Villarrica, el mejoramiento hasta Huillaú de toda la ruta asfaltada. Terminamos la ruta que sale a Santaní, que empezó en el gobierno de Guasmosi inclusive. Nosotros terminamos. Las grandes obras que hicimos en el Chaco, con poca plata. Coaco ministro orecó 2.000 millones de dólares. Anda y gato y cena de seis ni enripiado ya poramos. Los gobernadores se quejaron porque Obras Públicas no contribuye al mejoramiento de las rutas. Es más, desactivaron un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿dónde está la gran gestión? Pero yo toda esta crítica la hice al presidente desde que fui embajador. Las veces que venía y comía con él, le decía al presidente de escuela de gabinete técnico. Es cambiar porque el pueblo se va a acordar de la era Cartes, eso es la última vez. No se va a acordar de la era de Gatini y de Jiménez Gaona, de era Reimando hasta la mitad. Y los ministros son fusibles. Los ministros son fusibles. Para eso están los ministros. Ministro que no sirve tiene que ir afuera. Resultado.
Piñera, que es un gran empresario, también formó un gabinete técnico en Chile. A mitad de su mandato se dio cuenta que no caminaba, cambió el gabinete, pero tarde perdió las elecciones. Pero esta es una crítica que hacemos con mucha sinceridad. Doctor, volviendo ¿no? en la política, pero en su caso personal, se habla mucho de que Fernando Lugo, Nicanor Duarte Frutos, la posibilidad de que puedan presentarse ¿no? a elecciones. ¿Cree usted en esa posibilidad real, sea por el camino que fuere? La enmienda va a salir si al presidente Cartes le interesa la enmienda. ¿O si le interesa la reelección? Y claro, la enmienda le va a llevar a la reelección. Y si Cartes no puede superar la tentación de la reelección, que es una tentación que todos los presidentes tienen, en mayor o menor medida, seguramente va a plantear la enmienda. Y tiene los números en diputados, yo no sé si tiene los números en senadores. Pero a mí me dicen que el presidente Cartes no va a plantear la enmienda porque él es un hombre que mide mucho, que dice la gente, y aparentemente se expondría a una derrota bastante estrepitosa en las internas partidarias. Por eso yo no creo en la enmienda, y mi aspiración es ocupar un espacio público. Yo creo que no solamente desde la presidencia se puede contribuir con el desarrollo del país. Yo creo en un gran poder parlamentario, porque finalmente nuestra Constitución establece casi un sistema cuasi parlamentario. Yo fui presidente de la República. El presidente de la República hasta una parte puede decidir por sí solo con la lapicera. Un pequeño tramo, 20% del tramo del poder, haciendo un cálculo, 20% del tramo del poder el presidente resuelve con su lapicera. El 80% del tramo del poder que queda pasa por el Parlamento, pasa por la construcción de los acuerdos. Si no se da quizá la posibilidad que decía usted, doctor, de encabezar una chapa ejecutiva, ya lo habíamos escuchado decir incluso de que estaría emprendiendo una chapa legislativa. Queremos construir un equipo que dispute el poder parlamentario, queremos postular diputados por las regiones, por los departamentos, ver alguna candidatura a gobernación, senadores obviamente, concejales departamentales. Y eso creo que es posible. Creo que es posible que de pronto tengamos un buen número de parlamentarios. Para ello, doctor, y necesariamente bajando, digamos, este conversatorio a nuestra comunidad, a Coronel Oviedo, ¿cómo está el doctor Nicanor Duarte Frutos hoy en Coronel Oviedo? Y en retrospectiva también mirando a aquellos quienes estuvieron fuertemente al lado suyo en su gestión presidencial. Hoy incluso son, digamos, los mayores detractores suyos. Se bajaron del tren aquella vez en 2008 y tomaron, digamos, lado, cada uno por su cuenta. No, pero tengo el presidente de la política, vaya. Los detractores cumplen un papel importante, ¿verdad? Pero lo que yo veo es lo siguiente. Hay actores políticos en mi partido que todavía tienen un control importante del electorado en algunos departamentos. En muchos departamentos los que se creían varones territoriales, los dueños de los votos, han experimentado derrotas tremendas y están en un proceso de decadencia. En Coronel Oviedo, obviamente, yo no estoy articulando todavía un grupo político. Ese momento va a llegar. Pero para mí hay una realidad. La voto con Dayara Reina. La voto, hoy un voto anónimo. La pueblo que vota también, hoy la dirigente o controlaitia. Hay mucha y vale vea o controlar también el flujo de 15% a 20% del electorado, que va a llevar por la estructura, por algunas cosas,
Pero el resto del electorado es un electorado anónimo que va a ir a votar según su propia opinión y su propio aspecto, a probablemente J.I.G.V. o J.D. la camiona Génove, pero o Tatandé la Jae Oñandujape. Entonces, nosotros confiamos en ese pueblo que sabe lo que hicimos por nuestro país, con grandes errores y también con aciertos, que ese pueblo sabe cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes. Y en 8 años de tiempo que pasó, yo reflexioné mucho. Cometí muchos errores, pude haber hecho mejor las cosas. Están ahí pareía llevar. Y hay que superar esa cultura del enfrentamiento, lo que no significa enterrar la cultura del debate, de la discusión real, de los problemas reales. Porque una cosa es el insulto, voy a decir de vuelta. Esa cultura del insulto es la que tenemos que superar, porque es esa la cultura que nos destruyó a la clase política, que hizo posible que aparezcan los outsiders. ¿Por qué aparecen los agentes por fuera de los partidos y de la dirigencia política? Porque nosotros, los dirigentes políticos, nos hemos dedicado a destruirnos recíprocamente a través del insulto, la calumnia, la difamación. Finalmente, el pueblo no confiaba y la dirigencia confiaba en el país, confiaba en empresarios. A 2018 no hay más para confiar allá. Doctor, esta pregunta obligatoriamente tengo que hacerle. En su gobierno, Itaipú Binacional cumplía un rol social muy importante para la construcción de infraestructuras en el país, en todos los niveles. Le dio el rostro al país. Veíamos obras por todos lados financiadas por Itaipú. Sin embargo, desde que usted dejó la presidencia, pareciera que Itaipú le dio la espalda al país. ¿Qué pasó? Porque por ejemplo, los fondos sociales de Itaipú nosotros empezamos. Empezamos los fondos sociales, nos trataron de delincuentes, que estábamos malversando los fondos. Habíamos en la luz, a la hora de cabeza, pues, la Itaipú, y por ahí la historia ahí llamamos mala, joala, Itaipú, pues, Mateo Valmelli, el que nos denunció que estábamos malversando, que los fondos sociales no existían. El tipo llega a la Dirección General de Itaipú y sus primeras declaraciones se refieren a que había sido los fondos sociales son legítimos. Pero la gran inversión se hizo durante nuestro gobierno. Las 1000 becas empezaron en nuestro gobierno, hasta ahora dan 1000 becas. Es más, ponen exigencias que no tienen en cuenta la realidad social y familiar del postulante. No podemos solamente considerar el elemento de la nota, de los exámenes en una beca, porque la beca es un modo de moderar la desigualdad social de acceso a la educación. Los fondos sociales los construimos nosotros. Recuerdo la escuela normal, que hoy de la universidad, y Wenceslao. Con los fondos sociales empezamos la Facultad de Derecho. En realidad nunca me invitaron para inaugurar, ¿verdad? Pero, o que ya lo invitaba, esa juventud valiente es la que a mí me impresiona y me hace tener esperanza en el futuro. Pero en realidad hay muchos jóvenes que están en la lucha. Digo nomás porque empezamos a construir esa Facultad de Derecho, el 12 de junio, en el barrio Azucena, la terminal la moderna, y allá. Pero lo mitando sale para allá, pero así nomás, como uno pesante hoy. Pero hoy me imita con la imandu ágina, los pasajeros ya podíamos con algunos imandu ágina, y que tuvimos a saber la voto en vía con la mi voto no como no da que tumo año mi voto en mí de Beto y de Valle y que tú eres un ore. A propósito de ellos, de esos dos líderes departamentales, doctor, ¿cuál es su relacionamiento
con los mismos. Excelente. Sego de Coba se ve mamá, vean. Sego hay Coba que se han ganado un día allá. Llegó un momento, pero hicimos un buen gobierno, dejamos un país ordenado, con un gran crecimiento que hasta ahora, para mí son líderes importantes, Mario Soto, Beto Velar, y hay otros emergentes. Creo que no podemos pensar de la misma manera, pero no por eso tenemos que ser enemigos. Podemos ser adversarios, pero no enemigos.